apreciados hermanos. Vamos de nuevo a continuar la serie que la semana pasada no tuvimos, ¿verdad? Temas sobre esta serie, pero hoy los vamos a reanudar. Hoy la serie es Cristología Adventista y hoy vamos a la parte 7. Así que tengan un feliz sábado todos aquí, hermanos, y todos los que nos escuchan y nos miren. Estamos transmitiendo desde Granada, Nicaragua. Aquí, ¿verdad? En este país, Nicaragua, Centroamérica, para cualquier hermano que nos pueda mirar, escuchar a través de radio, también se transmite en el mundo y compartamos esta palabra inspirada de que cada quien se sienta en esta mañana, en este día, satisfecho porque nos encontramos con nuestro Salvador. Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana una vez más por venir a nuestra casa de oración y por estudiar y compartir tu palabra. En este día especial, día de reposo, tú quieres que cada alma esté dispuesta con las miradas hacia el cielo. Ayúdanos en esta mañana para que la santidad tuya sea manifestada en nosotros a través de esta adoración en Cristo Jesús. Amén. Como decía, ¿verdad? Al inicio, antes de la oración, continuamos con la serie Cristología Adventista. Ha sido una serie larga, pero muy provechosa y continúa esta serie. Vamos a la parte 7. Hoy vamos a entrar ya a la parte cuando ocurrió el cambio doctrinal. Y vamos a comenzarnos con unas palabras introductorias mejor, para que comentemos y hablemos. Nosotros hasta hoy hemos estudiado 100 años, hemos estudiado un periodo de 100 años de Cristología Adventista. 100 años en que la profeta Elena White y los pioneros adventistas y otros seguidores de los pioneros, ellos se mantuvieron firmes en la enseñanza de que Cristo había venido en una naturaleza caída, pecaminosa. No hubo controversia dentro de ellos mismos, no hubo contradicciones. Las contradicciones se iniciaron después de 100 años de haberse mantenido en esa experiencia cristológica. Miremos esta introducción, es muy importante para iniciar esta séptima parte. Desde el año 1852 hasta el año 1952, los adventistas hablaron una sola voz sobre el asunto de la naturaleza humana de Cristo. Una sola voz. ¿Cuál era la voz? De que Cristo había venido en naturaleza caída o pecaminosa. Una sola voz. Los pioneros como Jaime White, como John Andrew, como Uriah Smith, como Waggoner, como John, como Prescott, Haskell y otros, junto con la profeta y otros después de ello, hablaron una sola voz, que Cristo había venido en una naturaleza humana caída o pecaminosa. Ahora, en el mundo evangélico, en el mundo protestante, ¿qué se ha creído? ¿Qué se creía en ese tiempo y qué se ha creído y se sigue creyendo hoy? Que Cristo vino en una naturaleza perfecta, la naturaleza de Adán antes de que él pecara. Y por eso se argumentan los hermanos de otra iglesia, ahora dentro de la iglesia adventista, están haciendo esto por el nuevo cambio, el nuevo giro que se dio en cuanto a esta enseñanza, argumentan de que es imposible dejar de pecar en esta vida y que lo vamos a hacer hasta que Cristo nos transforme nuestra naturaleza, que va a ser con la segunda venida de Cristo. Sigo leyendo la introducción, el extracto introductorio. Desde el comienzo, la Iglesia Adventista presentó unanimidad en su enseñanza sobre la naturaleza caída de Cristo, ya lo dije. Los pioneros adventistas y sus seguidores comprendieron que la encarnación no se demostraba, la encarnación no era que Cristo había venido solo como un hombre y que Cristo
sentía dolor y que Cristo sentía hambre. No, la encarnación no solamente se demostraba diciendo esas cosas relativas o relacionadas a la naturaleza física, a las debilidades físicas de Cristo en ese momento, ¿verdad? Sino que Cristo vino en semejanza de carne pecaminosa. Muy bien. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, el apóstol Pablo, que dijo con referente a este tiempo que estamos viviendo? Porque Pablo habla de los postreros tiempos. Desde el tiempo que él estaba viviendo, este texto, 1 de Timoteo 4:1, dice desde los postreros tiempos, quiere decir desde el tiempo futuro, ubicándose Pablo en el momento. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Haciendo una predicción para este tiempo, antes que viniera Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, quiere decir, en los tiempos futuros, quiere decir, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Rebelarse de la fe. Apostasía es creer algo que yo no creía antes. Por ejemplo, alguien que apostata del sábado y guarda el domingo es porque él creyó en el sábado un tiempo, dejó de creer, al dejar de creer en la verdad de Dios y cree en la verdad del hombre, en la enseñanza del hombre, en las tradiciones del hombre, entonces es un apóstata. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo que en este tiempo que estamos viviendo, mire clase de predicción esta, muchos cristianos del pueblo de Dios iban a apostatar, iban a rebelarse, iban a dejar de creer en las enseñanzas o en las doctrinas que habían creído por mucho tiempo. Y dice que esas doctrinas, dice el apóstol Pablo, viene de espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice doctrinas de demonios? Claro, si la doctrina no es de Dios, ¿de dónde viene? Del diablo. El domingo, por ejemplo, para poner un caso más práctico, el domingo la Escritura, se puede demostrar con la Escritura que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Dirá uno, de hombre. No, no de hombre. Del mismo diablo que se la transmitió a los hombres. Toda enseñanza falsa de la Escritura viene del enemigo de las almas porque él es el engañador. Él es el engañador. Entonces los hombres solo han sido instrumentos. Óigase bien, los hombres solo son instrumentos, tanto de Dios como del demonio. Entonces, si ya dejamos de creer en algo que hemos creído, estamos percibiendo y recibiendo una doctrina de demonio, desgraciadamente. Vamos con este mismo texto en una versión, la versión Dios habla hoy. Esta versión que leímos es la versión 60 Reina Valera. La versión Dios habla hoy, ¿qué dice? Es más clara todavía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿ven? Más clara. Algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de demonios. Comentario bíblico adventista sobre este pasaje. ¿Cómo se comenta? En el círculo adventista. Los maestros del engaño propagan enseñanzas inspiradas por Satanás y sus agentes. ¿Ven? La enseñanza, ¿de dónde viene? De Satanás, y después se la transfiere, se la transmite, se la deriva a sus agentes, a sus instrumentos. Satanás trabaja para dominar las mentes de los hombres. Él es el que trata de dominarlas. Es pues muy importante captar la verdad correctamente. El sábado es el día del Señor, esa es la verdad. Entonces, la verdad correctamente. Ahora, en el contexto de lo que estamos estudiando, ¿cuál es la verdad correctamente? Que Cristo vino en naturaleza caída o pecaminosa, esa es la verdad correctamente. Pero si ya hay un giro, un cambio en esa verdad, y me dicen en la nueva teología que he incursionado dentro del adventismo, el cambio, que vamos a hablar de eso ahorita y en la próxima, ya me dicen otra cosa que no hemos creído durante más de 100 años, que me dicen que Cristo vino en naturaleza perfecta, como la de Adán antes de caer, no pecaminosa, entonces estamos en un problema serio. Estamos escuchando doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Muy bien, vamos a una advertencia grande que hizo la profeta. Óigase bien, mire cómo Dios reveló. A la profeta Dios le reveló antes de morir. Ella murió en 1915. Miren bien esto.
Miren fecha y detalle y las palabras. Dios le dijo a la profeta, mira, como le dijo a Moisés. En la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel iba a apostatar. ¿Verdad que así lo dice? Que iban a venir falsos profetas. Igual se lo dijo a Elena White también. Dios le dijo a Elena White, la alertó y le dijo, antes de morir Elena White, alertó a la iglesia, porque Dios le reveló de que iban a haber grandes, después que ella muriera, iban a haber grandes cambios dentro de la iglesia adventista en cuanto a la doctrina y otras situaciones que no las vamos a determinar porque ya hablamos de eso. Pero estamos hablando aquí de la doctrina, de la religión. Le dijo que la religión iba a ser cambiada, ya lo vamos a leer. Literalmente vamos a leer la cita y el año. En un manuscrito 1, el 24 de febrero de 1915, ella muere en julio. ¿Cuánto tiempo antes se lo reveló? Julio, febrero a julio, como 5 meses. Antes de morir. Mire lo que dijo ella. Quiero decirles al pueblo de Dios, a la iglesia, que se realizarán grandes cambios luego que yo sea llamada al descanso. Grandes cambios vienen. Ya los estamos viendo esos cambios desde hace tiempo. No sé cuándo sea llamada, por lo que deseo advertirle a todos, sobre los engaños del maligno. Y esto que viene es relevante. Quiero que el pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios, la iglesia, los adventistas, sepa que les advertí antes de mi muerte. Quiero que ustedes sepan, las generaciones futuras, que yo advertí esto antes de mi muerte, que iban a haber cambios dentro de la iglesia adventista. Otra cita de ese mismo año, nada más que más reciente, más cercano a la muerte. Esta fue en mayo, 2 meses antes de morir. En el mismo año, hace 2 declaraciones, 2 advertencias importantes, alarmantes, donde predice los grandes cambios que iban a haber dentro de la iglesia. Grandes cambios vendrán cuando yo vaya al descanso. Satanás trabajará como nunca. ¿Por qué? Porque es el remanente, es la iglesia final. Esta es la iglesia final, hermano. Ya no hay más otra iglesia. El tiempo se va a acabar. Si alguien piensa que va a haber otra iglesia, ya no va a haber más. Esta es la iglesia final. Esta es claro. Y dice, todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Debemos allegarnos a Dios y no confiar en el hombre, en la multitud. Y eso es lo que han confiado los adventistas en el hombre. Y por eso está el problema dentro de la iglesia adventista a nivel mundial general, el problema de la apostasía. En muchas áreas, pero referente a esta doctrina, pues, digámoslo ahorita. ¿Cuáles serían esos grandes cambios? Y ella lo reveló también, en 1904 Dios les dijo también a ella cuáles iban a ser esos cambios. O sea, les especificó, vamos a leerla. Mensaje selecto, tomo 1, página 238, 39, ahí está hablando de la apostasía alfa ella, toda esa sección, alfa y omega está hablando. En esa parte para que ustedes la busquen, los que tienen teléfono, los que tienen el libro, pues busquen. El enemigo de la alma ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma, ¿en qué iba a constituir? Constituiría en renunciar, oiga bien, a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Renunciar a las doctrinas que están en pie como la columna como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Mire, esto es interesante, subrayado, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, lo que se está viendo. ¿Sería cambiada nuestra religión? Ya está cambiada. Ya está cambiada. Deseen ser adventistas. Decimos todos, está en la iglesia adventista, sí, adventista. Ya no, hermano. Ya no. Son pocos en el mundo los movimientos adventistas que se preservan en la enseñanza verdadera de Dios. Oiga bien esto. Y hay que buscarlos esos pocos. Porque el internet está plagado de mensajes adventistas. El internet está plagado de pastores adventistas, pero hay mucha enseñanza fraudulenta dentro de los mismos adventistas. Lo digo ahorita, desde este momento.
Y hay que tener cuidado. A veces miramos, no voy a ir a la iglesia, voy a ver una prédica en el teléfono, pero tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengamos cuidado. Si no estamos bien asentados, nos lleva a la herejía, somos arrastrados por la apostasía. No quiero hablar mucho por el tiempo. Aquí esto es de desarrollarlo. Dice, los principios, bueno, sería cambiar nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años sería considerado como un error. En el tiempo que ella vivió, se está refiriendo al tiempo que ella vivió. Los últimos 50 años que hemos cultivado, que hemos desarrollado nuestras doctrinas, van a ser consideradas en el futuro, dice, como un error. Eso se está viviendo. Eso se está viviendo. Se establecería una nueva organización, ya se estableció. Se escribirían, ese es otro tema, pero ya lo tocamos la otra vez, se puede tocar con más detalle. Se escribirían libros de una nueva orientación. Dentro de los adventistas hay libros, muchos libros de nueva orientación, por pastores adventistas. Hay que tener cuidado, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, ya hablamos, el sistema educativo adventista no es el verdadero. No es el verdadero. El sistema educativo, educación adventista, colegio adventista, creemos de que esa es la educación que el tiempo de Elena White vivió, no es la misma educación. El sistema adventista de educación hoy no es el mismo que le fue revelado a la profeta. Hasta eso cambió. Y eso hablamos la otra vez, hace rato ya. ¿Cómo sería cambiada nuestra religión? Bueno, ya lo leímos en la cita anterior, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, es decir, sería cambiada la religión, se escribirían libros de una nueva orientación, que no vamos a hablar de eso, y se introduciría un sistema de filosofía intelectual, que tampoco vamos a hablar de eso porque de eso ya hablamos. En otra ocasión se puede hablar eso más. ¿Y qué le reveló Dios también antes, en 1905, dentro del contexto de la apostasía alfa? ¿Qué le dijo Dios? Una cosa es cierta, dice, y pronto lo comprenderemos. La gran apostasía, la cual se está desarrollando en su tiempo, se desarrolló la primera apostasía, en su mismo tiempo, aumentando y fortaleciendo, continuará en esa forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. ¿Qué dijo ella con esta cita? Que en el pueblo adventista iba a haber apostasía hasta que Cristo venga. ¿Se fija que está revelado? Hasta que Cristo venga va a haber apostasía, va a haber rebelión, va a haber engaño dentro de la iglesia adventista. ¿Por qué el diablo la ataca? Porque la verdad. ¿Por qué el diablo no tiene problema con los hermanos evangélicos y otros? No les interesa, ya los tiene. No les interesa, están en el engaño. A la iglesia adventista es que ataca, por eso Apocalipsis 12:7 dice que se va a hacer guerra, dice, ¿contra quién? Primero contra la mujer, que es la iglesia, y contra el remanente, el resto de la mujer, que es el pueblo de Dios de este tiempo. La guerra de Satanás no es contra las otras iglesias, queridos hermanos. Por eso dice, en las otras iglesias se mira un ambiente tranquilo, de paz. Claro, el diablo está tranquilo ahí, aquí no. Si usted ya se reaviva, si usted ya está conociendo la verdad, le viene duro. Y nos viene duro. Porque el diablo no quiere que conozcamos la verdad, quiere que estemos así ciegos, quiere que estemos a oscuras. Cuando conocemos la verdad, nos viene duro, nos vienen pruebas muy difíciles y duras. Pero vamos a seguir avanzando, hermanos. No os engañéis, dice, el mismo mensaje selecto tomo 1 del mismo año. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritu engañador de doctrina de demonios. Timoteo 4:1. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la última letra es la omega. Ella describió a la primera apostasía grande dentro del adventismo como el alfa en su tiempo. Y la omega, dice, iba a ser en el tiempo final. Es decir, la apostasía que estamos viviendo ahorita, la rebelión dentro de la iglesia, es la omega. Y dice que la omega iba a ser peor que el alfa, que en el tiempo de ella. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Y dice en otra cita que cuando Dios le presentó la apostasía omega, dice que ella se sintió, tembló, dice que tembló. Cuando Dios le presentó a ella la apostasía omega en el tiempo final, dice que ella tembló. No la saqué aquí, sí, tembló. Qué terrible esto. Bueno, vamos a hablar del cambio de la doctrina que estamos hablando, de la enseñanza que estamos hablando en el contexto.
que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo vino el cambio? Miremos cómo vino gradualmente y rápido. Y miremoslo después de una manera rápido, gradual pero rápido. En 1947, unos pastores adventistas detectaron un cambio en la enseñanza de la humanidad de Cristo, en el seminario teológico. Miremoslo bien. Aquí está la fuente histórica. El doctor Colin y Russell Stanley. Colin y Russell Stanley, dos gemelos, dos señores que hemos hablado de ellos, ya murieron, eruditos del adventismo, historiadores, conocedores de la historia adventista. Ellos escribieron muchos libros. Uno de los libros que escribieron, que es este que le estoy citando, Engaño a la Nueva Teología, está en la página 49 y 50, y dicen ellos que hemos descubierto por nuestras investigaciones que tan pronto como en 1947 nuestro seminario teológico adventista, que es donde entrenaban a los pastores, ahí ya estaba, ahí. ¿Qué le parece que ya la doctrina estaba allá donde le daban clase a los pastores, donde formaban a los pastores? Ya ahí estaba entrando la apostasía. Dice, en ese seminario teológico tenía al menos un profesor en la facultad de teología enseñando el error de la naturaleza no caída de Cristo. ¿Qué les parece? Los expertos en teología estaban enseñando a los futuros pastores una doctrina falsa. Por eso se propagó en el mundo todo esto. Esto se vino propagando en el mundo, a los años. Seguimos hablando. Pero aquí vino otra, ya vino el cambio ya radical, ya vino el cambio en la escritura adventista, vinieron ya los anuncios y los cambios en las casas publicadoras, en los libros, y miremoslo cómo ocurrió esto. 2 años después, en 1949, D.E. Ribburg. Este Ribburg tenía como cargo, Ribburg era el presidente del Seminario Teológico Adventista, este señor, que les estoy mencionando. Ribburg en inglés, Ribburg, le vamos a leer en español, D.E. Ribburg. Este señor era editor de la casa publicadora La Review and Herald y era presidente del Seminario Teológico donde formaban a los pastores. O sea, un hombre de gran conocedor. Este señor se le encargó de editar la segunda versión de las hermosas enseñanzas de la Biblia que hablamos en el tema anterior. ¿De qué hablaba el libro de las hermosas enseñanzas de la Biblia que existe todavía? Hablaba de las enseñanzas de la iglesia, de las doctrinas de la iglesia. Fue un libro muy bueno. En ese tiempo, cuando existían los comentarios bíblicos, era un libro muy bueno para la enseñanza de doctrina, para la enseñanza en el hogar, para la enseñanza de estudios bíblicos, para compartir la fe. El libro muy bueno era. Y ese libro, ya estudiábamos la semana en el estudio anterior, que ese libro tenía la enseñanza verdadera de la naturaleza humana de Cristo, que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa. Pero aquí vino el cambio. Como ese libro todo el mundo lo compraba, ese libro es la base de la enseñanza bíblica adventista, dice, vamos a comenzar por aquí el cambio. Mira, clase astucia la del diablo. Como todo el mundo lee este libro y esta es la enseñanza nuestra, vamos a comenzar aquí, sutilmente. Bueno, vino este señor Ribburg, que a él se le encargó, y en la página 174 de ese libro, donde habían varias declaraciones que Cristo había venido en naturaleza humana caída, él las cambió. Ya vamos a ver el cambio, cómo lo hizo. Él las cambió. En la página 174 eliminó la palabra. Todas las referencias sobre la naturaleza caída de Cristo ya no van a aparecer. El libro representa la naturaleza de Cristo en ese año, en la nueva edición, de acuerdo con la posición actual de los protestantes, que Cristo tomó una naturaleza no caída. Vamos a ver el cambio. Aquí está cuando le encargaron a él le encargaron como erudito, mire, doctor Ribburg, examine ese libro. Ahí hay unas cosas que no están bien, examínenlas, referente a la naturaleza de Cristo, y póngala la correcta, que hemos estado creyendo ahorita, póngala. Y eso es lo que hicieron, miremos, vamos a ver el cambio. Y Leroy Froom, que hemos hablado otras veces, que Leroy Froom fue uno de los protagonistas de la apostasía Omega a través del libro Preguntas sobre Doctrina. Leroy Froom, uno de los protagonistas. Vamos a hablar después de eso, de él y en los otros estudios. Este señor Froom, erudito también,
Y dice, Frum hace un comentario de Redbook referente a cómo borró, cómo quitó, cómo eliminó esas citas. Miremoslo. Dice él, lo comenta, ahí está, en Estudios Bíblicos para el Hogar en 1915, página 115. Encontrando, dice Frum, el señor Ribo, encontrando esta infortunada nota en la página 174, esa era infortunada. ¿Cuál era la infortunada nota? Que Cristo había venido en naturaleza, caído pecaminosa. Es infortunada, dice, como quien dice, eso es mentira. En el estudio sobre la vida sin pecado, esa es lo vimos en el estudio pasado, esa era un capítulo. Él reconoció que ella, la cita, no era verdadera, no era verdadero decir que Cristo había venido en naturaleza caída, no, ni pecaminosa, no era verdadera. Así, la inexacta nota fue suprimida, la quitaron, y quedó fuera de todas las ediciones que vinieron. De todas las otras ediciones que vinieron, la vamos a quitar. Pero aquí vamos a hacer la comparación, un extracto para que lo comparemos un poquito. Una comparación de la nota explicativa de las dos ediciones. La de 1946, que es antes del cambio, la que creyeron los pioneros durante 100 años, esa, mire lo que decía, Dios en Cristo condenó el pecado no por pronunciarte contra él como un simple juez sentado en el tribunal, sino que viniendo y viviendo en la carne pecaminosa, pero sin pecar. En Cristo Dios demostró que es posible, por su gracia y poder, resistir a la tentación, vencer el pecado y vivir una vida sin pecado en la carne pecaminosa. Miremos el cambio que hizo el señor Rebo. Vamos a verlo aquí. Miren y comparen. Texto ya revisado, en 1949. Dios en Cristo está igual. Condenó el pecado no por pronunciarse contra él como un simple juez sentado en el tribunal, sino que viniendo y viviendo en la carne. Hasta ahí lo deja. En la carne dice, él vino en la carne, o sea, con cuerpo, como nosotros, en la carne, pero sin pecar. Ahí suprime, yo lo puse en esas linitas rojas. Hay una gran diferencia porque no aparece esta parte. Ya esto cambia y modifica lo que dice la lectura. Él la cambió. Y si es en la segunda parte, también ahí lo vemos nosotros que la cambia. ¿Se fijan? Y así han hecho muchos libros. Los adventistas han ido cambiando, modificando, de manera que hay libros que ahora leemos. ¿Se fijan cómo han hecho el cambio? Entonces, ahora miremos algo. Desde 1952 la iglesia habla dos voces en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Es verdad, hermano, porque alguien puede como alegar que dentro de la iglesia en el mundo están las dos posiciones. Unos que creen que Cristo vino, pero miren, ¿cómo va a haber en una iglesia dos posiciones? Eso es incorrecto. Pero la mayoritaria es, y la que creen la mayoritaria, y los eruditos, y los grandes, los pastores, y muchos, aunque hay pastores, pocos que creen la verdadera. Pero la mayoritaria es que Cristo, la que fue cambiada, que Cristo vino en naturaleza no caída. Esa es la mayoritaria que prevalece. Entonces miremos aquí cómo vino el cambio. En 1952, el 10 de junio, este señor Francis Nichol, que era editor de la Review and Herald, erudito también, un hombre erudito, director de la Review and Herald, mire lo que dijo él en julio de 1952. Los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como aquella del primer hombre Adán. Ahí está claro, ahí está el cambio. Cristo poseyó la naturaleza de Adán antes de que él pecara. Ahí ya cambió. Esa fue la primera primer escrito, así abiertamente, porque esta es una pasa, la Review and Herald es la revista oficial adventista por todo el mundo. Entonces, ya como oficial, así de que divulgarlo, dice, Cristo vino con una naturaleza como la de Adán antes que él cayera. Pero después dice, oiga bien, ahí hay el cambio, pero después trata él como de nivelar, equilibrar la cosa.
Una naturaleza libre de cualquier mancha contaminadora de pecado, pero capaz de responder al pecado, y que esa naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo humano y en el sistema nervioso y ambiental. Aquí Nietzsche está diciendo de que Cristo tenía ambas naturalezas. Dice, vino como Adán en la parte moral, en la parte de que tenía que ver con los efectos de las propensiones, ¿verdad? En la parte moral vino como Adán, pero en la parte corporal, en la parte física, vino como un cuerpo como el de nosotros con 4000 años de pecado. Entonces él tenía, ahí está diciendo Nietzsche, que él tenía las dos naturalezas. Mire cómo lo compuso. Pero Nietzsche, ya saqué esta cita, en 1926 había dicho otra cosa. Aquí está el escrito, eso lo sacamos hace 2 estudios. Cristo, en 1926, palabra del mismo Nietzsche, editor, aquí lo escribe nada más una revista que se llamaba Señal de los Tiempos, The Signs of the Time. También él era editor. Cristo ha vencido, él vivió una vida libre de pecado, y él lo hizo mientras estaba en la misma carne pecaminosa con la cual nosotros tenemos que contender, contrario a lo que dijo 26 años después, ¿verdad? Pero Kenneth Booth, ¿quién era Kenneth Booth? Otro erudito que vivió después, y de ese vamos a hablar después, ese señor que defendió la verdad, fue editor también, compañero de Nietzsche. Él dice que Nietzsche, cuando platicaba privadamente con ellos, él mantenía la posición verdadera. Y quién sabe por qué él habló 2 voces en ese momento, pero él mantenía, él lo dice. Porque él argumenta de que en el diálogo con Walter Martes, con los evangélicos, como él habló, participó primeramente en ese diálogo, alguna participación tuvo primera, y después no lo sacaron del diálogo, los evangélicos dijeron que estaba hablando de una manera diferente a la de ellos. Eso es lo que argumenta Ken Wood, que era un hombre erudito y era un hombre defensor de la verdad. Muy bien, vamos a 1955, avanzamos, que ahí en los años 50 fue que vino el cambio grande. A partir de ahí el adventismo ha ido en declive doctrinal. A partir de ahí está el problema serio. A partir de ahí hubo un terremoto doctrinal dentro de la iglesia adventista. En enero de 1955 apareció una declaración en el periódico evangélico Nuestra Esperanza, declarando que la iglesia adventista del séptimo día rebajaba la persona y la obra de Cristo. ¿Al qué? Al enseñar que Cristo participó, venía en la naturaleza humana caída. Bueno, voy a comentar. Se llamaba el editor Schuller English, era el director del periódico. ¿Qué dice este señor? Este señor era un editor de un periódico evangélico, que edité el nombre, ¿verdad? Y dice él, los adventistas no son cristianos verdaderos, no pueden considerarse como cristianos, porque ellos rebajan la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo van a poner que Cristo vino con una naturaleza caída y pecaminosa? Decía él, a Cristo lo hacen pecador, decía él en su argumento. Eso no está bien, dice. Y entonces dice, y lo que creían los evangélicos, como lo creen ahora, es que Cristo participó de naturaleza no caída. Pero dice, es contrario al pensamiento evangélico decir eso. Entonces no podemos considerarlo a los adventistas como cristianos. Pero Leroy Fromm, que era el que estaba asociado o allegado al mundo evangélico, tratando de congraciarse con el mundo evangélico para que el mundo evangélico reconociera a la iglesia adventista como una iglesia verdadera, como una iglesia cristiana. Entonces Fromm le escribió una carta, un momento, le dice, señor English, le dice, un momento, le dice, usted está equivocado en decir eso. Nosotros nosotros no creemos a como usted lo ha dicho en ese periódico, porque English había leído las hermosas enseñanzas de la Biblia. Nosotros no creemos como usted lo dice ahí, le dice, nosotros creemos como ustedes creen, dice. No, le dice. Eso, aquí lo da Fromm, lo habla en la página 469 en su escrito, Fromm. Eso, dice, fueron años que ya ha sido examinado y corregido eso. Es verdad que te existe ese escrito, dice, pero eso ya fue corregido, dice, no le ponga mente a eso, para que aquí lo entendamos. No le ponga mente a eso, eso ya no tiene validez, fue corregido. Entonces él convenció a este señor, English, quedó convencido, pues.
Y entonces, unos meses más tarde, publicó un artículo, Walter Martin, que era un teólogo bautista, que de ese hemos hablado, que fue uno de los que dirigió los diálogos, uno de los dirigentes de los diálogos evangélicos con los adventistas para el cambio doctrinal que vino en la iglesia adventista a través del libro Preguntas sobre Doctrina. Ya hemos hablado de eso, vamos a hablar un poquito posiblemente en la próxima. ¿Y qué dijo ahí Walter Martin? Esto está escrito, Fromm lo dice en la página 473. Dice que Walter Martin dijo, bueno, no, dice, no sería bien decir eso, ¿verdad? Lo que se ha dicho de los adventistas. No, acusar a la mayoría de los adventistas hoy como manteniendo esos herejes puntos de vista, dice, es injusto. ¿Cuáles eran los herejes puntos de vista? Que Cristo había venido en naturaleza humana caída. Entonces dice, no podemos acusar a los adventistas de eso. ¿Cómo haber mantenido esos puntos de vista herejes? Incorrecto, ¿verdad? Es justo, es incorrecto y decididamente anticristiano. ¿Ves? Miren cómo se están defendiendo. Después de esos contactos iniciales, Leroy Fromm, ¿verdad? Quedó muy amigo, ¿verdad? Con ese editor. Y entonces este editor inglés lo llevó donde uno de los grandes representantes del mundo evangélico, que escribía en una revista que se llamaba Eternity, un hombre de gran influencia, el doctor Donald Grey Barnhouse. Era de gran influencia evangélica, tenía un programa ahí en Filadelfia grandísimo que lo veían por todo el mundo, era un hombre, y a Walter Martin, que era otro erudito, doctor en teología de los evangélicos, Martin. Y entonces lo contactan y le dice que se reúnan pues, para hablar sobre estas cosas que ellos están hablando, que era sobre las doctrinas que eran consideradas no cristianas por el mundo evangélico, y una de ellas la naturaleza humana de Cristo. Y vinieron los diálogos, se concertó el diálogo, y hubieron muchas reuniones desde 1955 hasta el año 56, hubieron 18 reuniones entre los evangélicos y los católicos, sus delegaciones, los representantes, para acordar si llegaban a acuerdo en las doctrinas. Miren qué clase de cosa diabólica. El diablo unido con Dios no puede ser. La luz y las tinieblas no se pueden unir. Recordemos que las enseñanzas heréticas, evangélicas, no pueden compaginarse nunca con las enseñanzas adventistas. Nunca, porque eso sería, luz y tinieblas no pueden vivir en el mismo medio. Y aquí trataron de hacer eso, o lo hicieron más bien. Y hubieron 18, ¿verdad?, conferencias en los evangélicos y los adventistas con el propósito de discutir la doctrina de la encarnación, que es la naturaleza humana de Cristo, con ese propósito. Cuando el tema sobre la naturaleza humana de Cristo fue presentado, porque hubieron otros temas, los representantes adventistas afirmaron, oiga bien, de acuerdo con el informe de Barnhouse. ¿Cuál es el informe? Que la mayoría de la denominación siempre dice, hemos mantenido y hemos creído que Cristo vino en una naturaleza humana no caída. Eso lo mantenemos. Entonces eso les agradó a los evangélicos. Eso les agrada. Sí, ahora ustedes son considerados cristianos. Pero hay una cosa, les dice. Ustedes no me lo digan de voz, porque eso no vale de voz. Tienen que escribirlo. Tienen que divulgarlo en revista oficial y en un libro para que quede demostrado. Mire qué clase, y eso vino. Y aquí está el recuento histórico. Aquí está en esta parte. Tocado por nuestros sentimientos por el erudito James Surcher, la página 84 dice, de acuerdo con ese informe, le alegró a los evangélicos. Los representantes adventistas le revelaron a Walter Martin, le dijeron, sí, mire, pero hay una cosa que le quiero decir. Le quiero explicar esto traducido, pues no lo quiero leer todo literalmente. Hay una cosa que le quiero decir a ustedes, les dice Leroy Fromm y los otros que acompañaban a Fromm, que ya vamos a saber quiénes fueron. Miren, es cierto que hay algunos, porque como ustedes han leído los escritos antiguos, hay algunos dentro de nosotros que han sido extremistas y los consideraba como irresponsables, dice, y han sido algunos lunáticos, dice, que escribieron eso, dice, lunáticos exorbitantes que escribieron eso sin pensar y meditar, dice.
ese es un grupo, un sector minoritario. No le pongan mente, la mayoría estamos pensando, además nosotros somos los dirigentes. Mire cómo el diablo agarró a los dirigentes adventistas de las alas más grandes y los hizo comprometer. Hermano, hay que entender esto como el medio adventista. Al leer el informe de Frum acerca de esos encuentros, Frum tenía el deseo de ver a los adventistas como auténticos cristianos. Porque ya saben qué, antes de estos diálogos, los evangélicos, los cristianos no creían, no consideraban a los adventistas como cristianos, la iglesia cristiana. Ellos lo consideraban como una secta, como la Testigos de Jehová y como la Mormona, una simple secta, con doctrinas heréticas, con doctrinas contrarias. Pero para poder recibir ese, por así decirlo, ese prestigio, ¿verdad?, de cristiano, tuvieron que comprometer las doctrinas y las enseñanzas. Mire qué clase de maldad hicieron. Frum en la página 472, ¿verdad?, este erudito lo escribe, y la 473 dice, Walter Marty afirma que los adventistas del séptimo día, ASD, ¿verdad?, que los adventistas del séptimo día son hermanos en Cristo. Walter Marty era uno de los dirigentes grandes evangélicos y dice, no, ellos son hermanos en Cristo. Ya platicamos con ellos lo divulgaron en sus periódicos también. ¿Ves? Ellos lo divulgaron en sus periódicos. No. Entonces los adventistas, dice Martin, los adventistas son más decididamente cristianos. El que llega aún a decir que los evangélicos ahora ven ese cambio de actitud como resultado del punto de vista anteriores, totalmente rechazados. Y aquí están los tres hombres. Oiga bien, de esto hablamos la otra vez. Aquí están los tres que hicieron el cambio. Los tres que prácticamente, y tengo que decirlo aquí en público, estos fueron los que comprometieron las doctrinas adventistas. Y estos han sido los causantes del cisma adventista que existe hasta hoy, de la división adventista en cuanto a no solo la enseñanza de la naturaleza humana de Jesús, otra enseñanza como la expiación que terminó en la cruz, decían ellos. Aquí están los tres hombres. Roy Alan Anderson, ese que era de los grandes, secretario de la Asociación Ministerial de la Conferencia General y era editor y jefe de la revista Ministry, una revista adventista. Estaba Leroy Frum, erudito también. Estaba Walter Reed, que era el director del Instituto de Investigación Bíblica Adventista. Estos tres fueron los que ayudaron a que se editara el libro Preguntas sobre Doctrina, y en ese libro ahí iban a ellos como quien dice, para que entendamos, a introducir ya la nueva enseñanza, y eso quedaba ya en el mundo adventista. De eso hemos hablado. Y aquí está el manifiesto de la nueva cristología. Para llegar a ese libro, primeramente, para llegar a escribir ese libro en el año 1957, anteriormente se preparó el camino a través de la revista Ministry. Ministerio quiere decir la revista. En esa revista se hicieron publicaciones del cambio. Durante 1 o 2 años se hicieron publicaciones del cambio. Vamos a ver algunos extractos así rápidos. En septiembre de 1956 se publicó en esa revista Ministry, que el director era uno de los grandes apóstatas como era Roy Alan Anderson. Dice que publicó un título, con el título dice Consejos del Espíritu y Profecía. Y ahí está la fuente, Anderson, Ministry, quiere decir ministerio, septiembre de 1956. Y miren lo que escribió este señor ahí. Él asumió, Cristo, nuestra naturaleza humana, no nuestras propensiones pecaminosas. Mire, ya la nueva enseñanza. Vamos a otros extractos. Aquí está 1956 en el mismo. Aquí están los subtítulos de cada sección, porque eso fue una edición larga y tenía varios subtítulos. Aquí están los subtítulos. Cristo asumió la humanidad como Dios la creó. ¿Qué quiere decir ahí? La humanidad, Cristo asumió la humanidad de Adán antes de que él pecara. Hay un cambio. Otro cambio, inició donde Adán comenzó. Otro cambio, tomó la forma humana pero no su corrompida y pecaminosa naturaleza. Y hay cambio. Asumió la impecable naturaleza humana de Adán, cambio total. La perfecta impecabilidad de su naturaleza humana, cambio total de posición. No heredó de Adán ninguna mala propensión, cambio total. Y otras cosas semejantes.
Aquí hay muchos extractos, ¿verdad? Por ejemplo, él ahí en ese artículo de la revista Ministry, él ahí dice, en uno de los títulos, humano pero no carnal, referente a Cristo. ¿Y qué es lo que dice ahí él de él? Ahí está, Anderson, en la revista del Ministerio, septiembre de 1956. Escribe él y mire lo que dice. A través de nuestra historia, aquí está tratando él como queriendo decir, como tapando un poquito, de una manera solapada, sutil, lo que vivieron, la experiencia que vivieron en cuanto a esta enseñanza los antepasados, adventistas. A través de nuestra historia denominacional, no siempre tuvimos una clara comprensión de este asunto. Quiere decir que Elena White, para él, no tuvo una clara comprensión de ese asunto, ni la de los pioneros. Mire cómo está rebajando y pisoteando a la profeta y pisoteando a los pioneros, los primeros grandes dirigentes adventistas. Dice, a través de nuestra historia, dice, estos 100 años, pues, por así decirlo, pues, denominacional, no siempre tuvimos una clara comprensión de este asunto, como sería deseable. De hecho, ese punto particular en la teología adventista provocó severa crítica por parte de muchos eminentes eruditos bíblicos. Eso es mentira. Tanto de nuestra fe como de afuera. Con lo de afuera sí, pero de nuestra fe no, es mentira lo que está diciendo él. Hay una gran mentira. ¿A dónde hubo contradicción entre los pioneros? Nunca hubo. Eso es mentira. A lo largo de los años fueron hechas afirmaciones en sermones y ocasionalmente en impresos, dice, en las reviewangeras, pues principalmente, que considerados debidamente han desacreditado. Oiga bien, eso Elena White y los pioneros, los que escribieron, lo que decían, lo que publicaban, desacreditaron, dice, a Cristo, su persona y su obra. Mire, clase de herejía es. Hemos sido acusados de hacerlo totalmente humano. Esa sí es una herejía, mire, atrevida. Ese es un escrito atrevido completo y mentiroso. Agarraron, los adventistas modernos agarran a Elena White, pisotean, por eso, hermanos, muchos, ni los pastores los pastores ocupan a Elena White cuando les conviene. Agarran una cita, esta me conviene, esta no. La que no me conviene, hermano, es que tener cuidado, ojo, cuidado, no engañan. Siempre en el mismo editorial, 1956, septiembre, mire lo que dice, este hombre habló, y después en el pregunta sobre doctrina, después en el libro oficial, ahí fue peor. Nuestro Señor participó en nuestra limitada naturaleza humana, pero no de nuestra carnal y corrupta naturaleza, contrario a lo que creyeron los antepasados adventistas. Con todas sus propensiones para el pecado y concupiscencia, dice. En él no había pecado, ya sea heredado o cultivado, como es común a todos los descendientes naturales de Adán. Después Anderson dice, no, miren, es verdad, dice, que ella declaró, hay como 3 lugares en su escrito que ella dijo que habló de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, hay como 3 citas nada más o 4, pero esas 3 o 4 citas en un escrito dice, esa con las otras citas dice, se ubican en su momento, dice, en su contexto, con el montón de citas que es contraria. Mire, totalmente contrario a lo que está diciendo este hombre. Miren, que ya lo demostramos eso en todos estos estudios. Esas 3 cititas, esas 4 cititas son fuertemente contrabalanceadas y claramente explicadas, son explicadas por otro montón de citas que hay, dice, que revelan el pensamiento del escritor adventista. Dice que, ¿cuál es el pensamiento del escritor adventista? Mire qué mentiroso. ¿Qué decía? Dice la Elena White, que Cristo participó en nuestra naturaleza humana con todas sus limitaciones físicas, pero no nuestra naturaleza carnal con sus concupiscientes corrupciones. Dice, si la profeta creía, dice, como nosotros creemos ahora. Eso es lo que está diciendo él. Pero vino una editora, apellido Clauser, publicó también ella un editorial sobre esta misma temática de la naturaleza humana de Jesús en el nuevo marco histórico adventista. Y mire lo que anunció ella, esta Lucy. Anunció los cambios primeramente con respecto a nuestras relaciones
con nuestros hermanos evangélicos, ¿ve? De quien estamos tratando de aprender, dice, mira, un adventista diciendo que estamos tratando de aprender de los evangélicos. ¿Qué estamos tratando de aprender? Que Cristo vino en naturaleza no caída. Miren lo que está diciendo. Mire qué tontería decir la palabra lo que está diciendo. Anderson, ahora en 1957, un poquito antes de la preparación del libro Preguntas sobre Doctrina. Todos los escritos anteriores fueron en el 56 de septiembre, este en abril del 57, preparando el camino para Preguntas sobre Doctrina. Dice Anderson, no hay nada más claramente enseñado en la Escritura que cuando Dios se hizo hombre a través de la encarnación, Él participó en la naturaleza del hombre, y cita él Romanos 1:3 y cita Gálatas 4:4. En Romanos 1:3 dice que Cristo vino de la descendencia de David, ¿verdad que ahí lo dice? Y dice en Gálatas 4:4 que nació de mujer. Vino de la descendencia de David, María era descendiente de David, y Gálatas 4:4 dice que nació de mujer. Él está citando esos dos textos mal lo está citando. ¿Por qué? Porque él dice que esos dos textos solo quieren decir que Cristo vino con el cuerpo físico. Nada, de María solo obtuvo, aquí lo dicen así, de María solo obtuvo el cuerpo físico, sus debilidades, su dolor, sus enfermedades, sus cosas así, pero no, a través de la ley de la herencia, no las propensiones, no las tendencias, dice. Mire, contrario al pensamiento adventista. Y aquí está otro escrito del mismo Anderson. Aquí lo tenemos. En la parte roja dice, Él tomó nuestra naturaleza humana, esto es nuestra forma física, ¿ve? Él tomó solo la forma física, dice, pero no poseía nuestra pecaminosa propensión. Mire, de nuevo Anderson está hablando de eso. Y aquí lo dice en 1957, que Él poseía la impecabilidad de la naturaleza con la cual Adán fue creado en el Edén. Vuelve a decir lo mismo. Y ya para ir terminando, Walter Reed, otro de los tres, el trío, porque fue un trío el que prácticamente vendió las doctrinas adventistas al mundo evangélico, las comprometió. Leroy Froom, Roy Alan Anderson y Walter Reed. Este Walter Reed, que era erudito también, director del Instituto de Investigación Bíblica, escribió también, miren lo que dice Walter Reed, en la revista Ministerio también, que era revista oficial adventista para los ministros. En abril de 1957, Cristo fue tentado en todos los puntos como nosotros. Esto es un pensamiento confortador, maravilloso. Pero recordemos que aun cuando Él sea verdadero, también es verdad que Cristo era sin pecado. Y después viene a decir, dice, me salto, Él soportó vicariamente nuestras debilidades, nuestras tentaciones, del mismo modo que llevó nuestras iniquidades. Miren lo que dice, que Él soportó vicariamente. Y esa palabra cambia todo, no dice que Cristo soportó nuestra debilidad, no, vicariamente, y como quien dice, como que no fueron reales en Cristo. Eso quiere dar a entender para que lo entendamos, como que no fueron reales esas debilidades, esas tentaciones en Cristo Jesús. Mire clase de cambio. Todo esto preparó la mente para escribir en 1957 el libro Preguntas sobre Doctrina, que es el que ha causado el cisma adventista hasta hoy, ese libro, ¿verdad? Todo fue preparándose el camino. Y Anderson lo anunció en julio de 1957 en la revista Ministry, que dijo que Preguntas sobre Doctrina era un libro maravilloso, dice, un libro maravilloso, un libro jamás publicado por la iglesia, el más maravilloso, mire, endosando la herejía. Así que, mi querido hermano, vamos a continuar sobre esta serie, ¿verdad? En el tema 8 vamos a seguir hablando de esto mismo, de los cambios, cómo figuraron los cambios más y cómo se fue desarrollando la herejía que actualmente está dentro del mundo adventista. Terminó mi tiempo, vamos a orar, hermano. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por ayudarnos a estudiar un poco la historia referente a la enseñanza de la naturaleza humana de Jesús, ese cambio radical que se hizo en los años 50, Señor. Ayúdanos para que entendamos todas estas cosas que hemos leído, son históricas, son verdaderas, pero también son importantes para
tener conocimiento espiritual acerca de la enseñanza verdadera y no caer en errores. En Cristo Jesús. Amén.